Lo que quiero hacer ahora es ya irme para Finlandia. No. Le dije, ¿estás en móvil de exteriores? Y me dice, esto sí que es un exterior, porque verdaderamente estoy lejos. Y es un exterior, está en Finlandia, es médico, gerontólogo, ha hablado ya con nosotros y vuelve a hacerlo. Primero desde México, ahora desde Finlandia. Diego Bernardini. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, es tremendo las imágenes que se veían y cuando me mostrabas hoy esas enredaderas, esas plantas, estas cosas que yo te decía, crecen como yuyos, no hace falta nada, están solitas. Sí, crecen de golpe. Aquí prácticamente desde finales, mediados de octubre, que ya empieza a hacer mucho frío, después la nieve y parece mentira, pero en mayo empieza a florecer todo de una forma que es increíble y sí, claro, sin cuidado, sin... Mirá, aquí a unos metros, digamos, crecen de forma natural lo que ustedes también conocen ahí en Río Negro, del lado de la cordillera, las frutas del bosque. O sea, acá tenemos todo tipo de... Y natural, ¿no? O sea, nada de fertilizante. Acá crece como yuyo, como vos lo dijiste. No, tremendo. Yo necesitaría estar ahí, a mí que se me secan todas las plantas, que crecieran así de manera natural. Diego, vayamos a nuestro tema, ahí en este lugar tan bonito en el que estás, y hablemos de este tema que nos habías propuesto, que nos pareció más que interesante y del que tenemos que aprender. La segunda mitad de la vida. ¿De qué se trata, Diego? Mira, la segunda mitad de la vida es una oportunidad, es un privilegio que nos está tocando particularmente hoy en el siglo XXI, a quienes de alguna manera pasamos la adultez y empezamos a hacernos de a poquito, personas mayores. Muchas veces nos pasa que leemos hasta cuándo podríamos vivir, ¿no? 100, 120, 95 años, que eso, la realidad, la estadística nos muestra que va a ser así. Hoy los chicos que están naciendo hoy y que cuentan con medidas como agua potable, cuidados de salud, educación y seguridad, por ejemplo, en la sociedad sabemos que la mitad de ellos van a llegar a cumplir 100 años, pero ¿qué hay para los que venimos atrás, los que ya nacimos hace tiempo, ¿no? Y hay un momento en la vida que es muy interesante, que es cuando pasamos los 40 años, que hace ya muchos años atrás se describió en la década del 60 lo que se conoció, inclusive todavía se sigue conociendo como crisis de la mediana edad, y que hoy sabemos que en general ya no es más vivido como una crisis, ya no está más relacionado al envejecimiento, pero sí está vinculado a una transformación, no a un cambio, a una transformación. Y te diferencio estas dos cuestiones porque son importantes. Los cambios tienen que ver con el entorno, es una cuestión externa y es una cuestión, digamos, puntual. La transformación es algo más interno nuestro, más emocional, más que tiene que ver con saber de dónde venimos, en qué momento estamos parados y por sobre todas las cosas, ¿qué queremos hacia adelante? Nuestra vida se transforma lentamente y un momento de transformación es a partir de un cambio que nos llega en eso que vos mencionaste y que yo llamo la segunda mitad de la vida, que es el título de mi último libro, que tiene que ver con convertirnos en un cincuentón o en una cincuentona. ¡Qué horror! Suena feo. Claro, pero suena feo, pero no lo es, porque qué mejor que llegar a ese momento que de alguna manera nos impacta, porque es el medio siglo de vida, y que al mismo tiempo nos confronta con un capital de experiencia que tenemos, que hemos vivido, con lo bueno y lo malo, pérdida y ganancias, pero que al mismo tiempo nos permite transformarnos, pensar qué queremos para esa segunda mitad. Porque te voy a decir algo. Desde el punto de vista laboral, a una persona que llega a los 50 años le quedan aproximadamente el 40% de su vida laboral por delante. A una persona que cumple 50 años en un entorno como el que te mencionaba, agua potable, salud, seguridad, cierto desarrollo, la mitad de los que hoy tenemos cerca de 50 años vamos a llegar a cumplir 95 años. Mirá cuánto tiempo, cuántas cosas por hacer, cuántos proyectos por desarrollar. Entonces es un buen momento para empezar a pensar qué nos gusta, qué queremos y qué quisiéramos de nuestra vida. Nos enfrentamos, Diego, cuando vamos avanzando en la edad a preconceptos, ¿no?, que tenemos mentales de decir, pero esto ya no lo puedo hacer, quisiera esto, pero ya no lo puedo. ¿Nos encontramos con estas cosas que son autolimitantes y que debemos empezar a modificar?
Completamente. Mira, nos enfrentamos por dos razones. La primera es una cuestión personal. Hay personas que han sido pesimistas toda la vida, que han mirado más la media copa vacía que la media copa llena, y realmente pensar este futuro que yo te comento y que es un futuro bastante cierto, dentro de toda la incertidumbre que tiene la vida, hay una gran certeza y es el hecho de que estamos viviendo más y estamos viviendo más saludables, más educados, con proyectos de vida donde la jubilación es una jubilación laboral, pero no una jubilación social. Tal cual. Eso es lo primero. Claro. Sí, Eso es lo primero. Sí, Nosotros necesitamos pensarnos, hacer un ejercicio de introspección para pensar con esa persona que va a ir cumpliendo años. Y el otro punto que me parece importante es lo que vos mencionabas, los estereotipos. Es cómo la sociedad nos discrimina, cómo nos vuelve invisibles con el paso del tiempo. Y eso yo te puedo asegurar que no se da en los 60, en los 70 o inclusive en los 80. Esto empieza a darse mucho antes, en los 50, cuando ya el mismo ambiente laboral nos empieza a señalar con el dedo que podemos estar desactualizados, que podemos perder vigencia. Y lo que es muy interesante es que en esta segunda mitad venimos con una carga de bienes intangibles que tiene que ver con esa experiencia de vida y con saber lo que nos gusta y qué queremos, que es invalorable. Con una seguridad, además, con muchas seguridades, con muchas certezas propias del haber tenido experiencia. Pero te retomo de nuevo a esto, ¿no? Y a un estereotipo que es muy fuerte y que tiene que ver justamente con el trabajo. Sentir que somos seres útiles cuando trabajamos. Y llegar a ese momento de la jubilación o de tu retiro, en muchos casos, coincidirás conmigo, Diego, genera esta sensación de ¿y ahora qué? No soy más útil. Y hay que empezar a entender ahí cómo cambia la vida. Completamente de acuerdo. Mira, la innovación no es un patrimonio de los más jóvenes. No todos los jóvenes son exitosos. Es como pensar que si los jóvenes son exitosos, es como pensar que las rubias son tontas, que los viejos son anticuados o que una persona gay entiende de decoración y de moda. Y esos son estereotipos. Yo creo que, mira, a una persona en nuestro país, en Argentina, una persona que llega a los 60, 62 años, que es la fecha en la que habitualmente te jubilan, te queda por delante cerca de 25 años de expectativa de vida. Y lo que es interesante es que tenemos que cambiar el chip en este siglo XXI, donde ya no es tan importante la fuerza para trabajar, sino la potencia cognitiva, donde es importante la confianza que vos mencionabas y que tenemos nosotros, donde es importante la vigencia, para lo cual no hay fecha de vencimiento. Entonces, tenemos que jubilarnos de lo que no nos gusta. Y lo que es interesante es saber que tenemos que construir, tenemos que hacer el ejercicio de pensar nuestro proyecto de vida, porque después de esa jubilación vamos a tener dos cosas que son fundamentales y que no valoramos tanto de jóvenes, que es tiempo, con la disponibilidad que ello implica, y la libertad de decidir. Claro, y a eso sumado a la experiencia, al saber que quiero y al sentir que puedo, podemos tener una segunda mitad de la vida maravillosa. Vos hablabas y yo, sabés, recordaba una película que vi hace un poquito de tiempo, que seguramente la viste, que es El Pasante. Es una película en la que justamente la persona se jubila y se queda viudo y se siente... Y de pronto dice, ¿qué hago? Voy como pasante a algún lugar y en ese lugar todo el mundo lo mira como, es grande. Y sin embargo termina al final siendo el mejor amigo de todos, justamente porque lo que él tiene es libertades que los otros no tienen, cero prejuicios y los otros están llenos, cero estereotipos y los otros están llenos. Entonces, ¿cómo logra este ser humano encontrar que es más que útil, necesario? Mira, el estereotipo contra la edad, el edadismo que se llama, es mucho más frecuente que el estereotipo o que la discriminación por sexo, por religión, por color de piel. Pero te voy a contar algo. Mira, hoy sabemos que lo que va a crecer y está creciendo, porque esto nos lo muestran los estudios en Estados Unidos, en Europa y inclusive en países de América Latina, son los trabajadores más de 50. Los trabajadores más de 50 a veces tenemos más lentitud en cierta toma de decisión, pero la hacemos mucho mejor,
con menos grado de error, porque cognitivamente el proceso de desarrollo cognitivo nos lleva a ensamblar ideas mucho más adecuado que los jóvenes. Te voy a dar unos ejemplos. Home Depot, Kentucky Fried Chicken, IBM, Coca-Cola, todas estas empresas multinacionales que son líderes en el mundo fueron creadas por personas de más de 50. Las personas más de 50 tenemos más fidelidad con nuestros clientes o pacientes, respetamos más la cultura institucional y además la transmitimos para aquellos que han trabajado en empresas mucho tiempo. Solemos mentorizar, educar a los trabajadores más jóvenes. Son más empáticos. Y además, exactamente, y además no queremos trabajar 8 horas como trabajan los más jóvenes porque tenemos otras motivaciones. Queremos sentirnos útiles, queremos aportar. Lo que necesitamos, lo que necesita nuestra sociedad es darles más oportunidad. Porque yo hoy tengo 53 años, pero pienso cuando tenga 60, 70 o cuando tenga 80 y yo voy a querer seguir aportando. Y te doy un dato más. Es mucho más probable que la gente mayor done su tiempo, sea más altruista a medida que cumplimos años que de más jóvenes. Y además esto, por si fuera poco, está relacionado a longevidad y a calidad de vida. Se vive mucho más feliz aquellas personas que aportan a la sociedad. Qué bueno es esto y que entendamos como sociedad que la importancia que tiene de la incorporación de estos adultos mayores que muchas veces, esto que decís vos, ¿no? Porque camina más lento y yo voy demasiado rápido, porque tarda en tomar decisiones y yo las tomo más rápido. Entonces, no solo por este lado el mensaje queda para las personas de más de 50, que les estás dando un mensaje maravilloso, sino también para la sociedad entera el mensaje cuenta. Sí, Paula, mira, no desaparecen las ganas, no desaparece la fuerza, no necesitamos revolución, como todavía hay gente que habla, necesitamos evolucionar. ¿Y sabés lo que necesitamos? Oportunidades. Necesitamos oportunidades para poder mostrar, para poder brindar a una sociedad mejor todo lo que aprendimos y recibimos de la sociedad durante nuestra vida. Te agradezco muchísimo, Diego, por estas palabras, este mensaje para arrancar la semana. Tiene que quedar resonando durante toda la semana en todas las personas que nos están viendo. Así que te agradezco además porque estás muy, pero muy lejos, que te sentaste en la escalerita, pusiste el teléfono e hiciste esta videollamada con nosotros. Te agradezco muchísimo y te recomprometo a seguir charlando, por supuesto. Un gusto enorme. Cuídense mucho, un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo pronto. Ahí estábamos entonces, el contacto era con Diego Bernardini, él es médico, gerontólogo desde Finlandia, charlando con nosotros acerca de la importancia, mayor aún que de la primera parte, de la segunda mitad de la vida. Pausa, ya volvemos.